Empezamos el estudio de la Epístola de Santiago y creo que va a ser porque evidentemente no puede ser de otra manera, es una epístola muy práctica y con temas muy prácticos para nosotros, y entonces le he puesto este título, si no lo veo no lo creo, y ahora vamos a explicar por qué le hemos puesto este título. Vamos a orar primero. Señor, gracias por el día de hoy. Gracias por la nueva oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y estudiarla, empezar ahora ya. Bendícenos, Señor, en estos meses que tenemos por delante para estudiar esta epístola de Santiago. Que tu palabra, Señor, venga a suplir nuestras necesidades, venga a orientarnos, a darnos sabiduría en la vida, en nuestra relación contigo, en cada cosa que hacemos, Señor. Que una vez más tu palabra pueda ser también lámpara a nuestros pies y alumbre, Señor, nuestro camino, y que sobre todo, Señor, lo que pedimos es que tú honres tu palabra aquí en medio de nosotros y nosotros podamos recibir tu bendición a través de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, pues el estilo de esta epístola, yo no quiero pararme mucho, porque ya que es una epístola tan práctica, pues simplemente hoy como introducción, y el martes que viene, si Dios quiere, le entramos directamente. Bueno, todos coinciden en que es una carta práctica, sobre todo. Es una carta muy distinta a cualquiera del Nuevo Testamento que podamos encontrar. Es una carta muy práctica, muy directa. La teología que tiene no es una teología tan espesa como Romanos o otras, sino que es una teología también muy práctica, muy de andar por casa, digamos, ¿no? Es única también por la exigencia de una vida de obediencia que plantea. Cuando tú lees Santiago, está claro que es una carta que exige una vida de obediencia. Es decir, que Santiago nos va a poner el listón alto, nos va a poner el listón muy alto. Por ejemplo, se considera también una carta muy directa porque en 108 versículos hay 54 imperativos. Es decir, que es una carta entonces muy directa, no se anda por las ramas, sino esto. En 108 es casi un imperativo por cada 2 versículos, o sea que por eso se considera una carta muy directa. Algunos también en cuanto al autor de la carta, que ahora vamos a decir algo, nos dicen que eso es una evidencia también de quién es el autor, porque la sensación es que es un hombre que tiene mucha autoridad en medio de las iglesias y escribe así de una manera tan directa y tan clara. Nosotros, por ejemplo, venimos de la cultura griega y la occidental. La cultura griega y occidental se centra más en las ideas que en la práctica. Los griegos fueron los que las discusiones y todo, Pablo menciona, ¿verdad? 1 Corintios, algo de eso. Y nuestra cultura occidental, aún hoy día, pues se basa mucho en las ideas, en el desarrollo, en el conocimiento, mientras que la cultura oriental, que es la que vamos a ver que está basada en Santiago, es una cultura sin tanto hablar y más hacer, ¿no? Y Santiago usa ese estilo. Por ejemplo, Núñez, que es Miguel Núñez, algunos lo habéis oído, él acerca de Santiago dice que lo que plantea él es que lo que plantea Santiago es que no es solo lo que creemos, las doctrinas, sino cómo se ve nuestra fe genuina. Es decir, Santiago nos va a decir Santiago no está interesado tanto en si tú y yo sabemos doctrinalmente dónde estamos y qué creemos, etcétera, sino también, pues que se vea nuestra fe genuina. Esa es la forma de que Santiago tiene de analizarnos y de ver que estamos bien, aún doctrinalmente, es diciendo, oye, pues tu fe que se vea. Y Núñez dice, ¿no? Es más fácil pensar bien que vivir bien. Eso es verdad, ¿no? Es más fácil pensar bien que vivir bien. A todos nosotros, yo el primero, nos es mucho más fácil conocer la Biblia que vivirla. Nos es mucho más fácil memorizar los versículos que cambiar cosas en nuestra vida, a todo. Por eso él dice, es más fácil pensar bien que vivir bien. Pero Santiago nos va a decir que no solamente llega con pensar bien, sino también que hay que vivir bien. Okay, bien. Según yo hasta ahí no llego, pero confío en los que saben,
dicen que el griego que Santiago usa es un buen griego. Es un griego refinado, bien escrito, bien redactado. Se nota que es un hombre que sabe, que conoce, que tiene dominio de los idiomas, de la literatura, de la gramática, o sea, no escribe de cualquier manera, escribe muy bien él. Por ejemplo, Santiago va a usar muchos ejemplos de la naturaleza y la vida humana. Santiago está lleno de figuras del lenguaje que se llaman, ¿no? Y los vamos a ir viendo. Las figuras del lenguaje. Santiago usa muchas. Para las figuras del lenguaje, si tienes el libro de Evis Luis Carballosa, si de casualidad lo tienes ese libro, si no, consíguelo, porque está muy bien, porque Carballosa explica muy bien en cada momento qué figura del lenguaje está usando, cómo se usa esa figura del lenguaje y cómo Santiago la aplica. Ahora vamos a poner algo. La dificultad en la Biblia muchas veces es que la Biblia está escrita en Oriente y por escritores orientales. Y nosotros tenemos que vencer eso a la hora de leer la Biblia. Y es algo que no se suele tener en cuenta, que este libro, la Biblia, está escrita por personas orientales, con una cultura, una forma de ver la vida, la familia, el trabajo, aún a Dios. Ellos lo veían de una manera. Y Dios dejó su palabra ahí. Por eso, ¿cuándo se ha de interpretar la Biblia? ¿Cuándo ha de interpretarse la Biblia literal y cuándo no? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Pero siempre pensando en que cuando estudiemos la Biblia tenemos que tener en cuenta eso. No está escrita para españoles la Biblia, no. Está escrita para personas orientales. Y ahí lo que se conoce como la hermenéutica, o sea, las normas de interpretación bíblica, tiene que respetar eso, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuándo ha de interpretarse literal o figuradamente? Por ejemplo, ¿no? Una figura no se puede interpretar figuradamente, porque entonces te estás cargando ya la interpretación. Una figura siempre se tiene que interpretar literalmente. ¿Por qué? Porque hay una verdad detrás y tú interpretas la figura literalmente, no figuradamente. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿no? Me muero de hambre. ¿No? Nosotros decimos, me muero de hambre. Esa es la figura, me muero de hambre. Pero tú no puedes interpretar eso figuradamente, porque entonces te llevaría a pensar que tú te vas, yo te escucho y digo, pues está muriendo. ¿Qué estoy haciendo? Si digo que te estás muriendo, estoy interpretando tu figura, que tú me estás queriendo enseñar algo, figuradamente. Y me cargo ya todo. Ahora, ¿qué tengo que interpretar? La verdad que hay detrás de eso. Nosotros cuando decimos eso, ¿qué queremos decir? Porque tenemos mucha hambre o poca, o que hace tiempo que no comemos, o que ya estoy muriéndome de ganas de cenar, como Jesús a veces dice, que vámonos que quiero cenar. Pues es así, ¿no? Pero la verdad es literal, no es figurada, a eso me refiero. Y la Biblia a veces, nosotros tenemos problema con eso, porque interpretamos las figuras figuradamente y pues erramos el blanco. Así que Santiago es muy rico en figuras literales. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner aquí un cuadro que usa Carballosa, tiene varios, ¿no? Pero por ejemplo, Santiago usa varios fenómenos, figuras de fenómenos naturales. Por ejemplo, en 1.6 nos habla de la ola del mar y eso es un símil. ¿Y cuál es el significado? La inestabilidad. El viento es un símil, también ¿cuál? La incertidumbre, porque tú no sabes de dónde viene el viento. El sol y el calor también es un símil, que habla de la destrucción que puede provocar. El vapor, que dice en 4.14, es una metáfora también de que la transitoriedad de la vida, o la lluvia es una metáfora del galardón, de la paciencia por esperar. O sea, si os fijáis, tenemos lo que es la figura, qué es el uso literario y luego el significado. Eso es lo que tenemos que descubrir, el significado. La ola del mar es inestabilidad, esa es la verdad que hay detrás y la figura que se usa es la ola del mar. ¿Bien? ¿Me explico? Luego, en la carta iremos viendo muchas, pero no me quiero parar aquí tanto. En Santiago aparecen 63 palabras que no se ven en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Eso son muchas palabras que Santiago usa, que no vas a encontrar en ninguno de los 26 libros restantes del Nuevo Testamento.
Las palabras y el estilo de Santiago se parecen más al estilo de Jesús que al resto del Nuevo Testamento. La sensación es que Santiago había escuchado mucho a Jesús predicar y hablar. Y cuando él toma el boli para escribir, pues está muy influido por las palabras de Jesús, ¿no? Ahora vamos a explicar algo. Muchas de sus referencias es similar al Sermón del Monte, que es el Mateo capítulo 5, 6 y 7, ¿no? Por ejemplo, Santiago hace hasta 21 referencias directas al Sermón del Monte. Es más, por ejemplo, MacArthur dice que se puede considerar Santiago como una especie de comentario del Sermón del Monte. Como que Santiago toma esos temas que Jesús toma, no todos, y parece que es una predicación. Es más, algunos creen que Santiago, no hay muchas evidencias, pero algunos por el estilo creen que Santiago no es tanto una carta escrita como predicaciones, sermones de Santiago que se recopilaron. Eso es lo que perdón, es a mí. Perdón. Es más unas predicaciones o sermones que él dio y alguien, pues, o él mismo, los recopiló. Eso es lo que algunos dicen. Pero, desde luego, como vamos a ver, es una carta muy práctica, no se para en nada y va siempre rápido. Probablemente es la primera carta escrita en el Nuevo Testamento. Compite ahí con Gálatas, 1 Corintios, pero lo más probable, muchos concuerdan en que es la primera carta del Nuevo Testamento. Así que todavía muchas iglesias a lo mejor están empezando y Santiago tiene todavía mucho la influencia de Jesús y por eso él escribe de esta manera. Así que la fecha que se suele dar es alrededor del año 44 después de Cristo, la fecha de Santiago. Las fechas son muy difíciles de determinar. Cuando alguien dice, bueno, cuando una Biblia ves 44, escrita 44 después de Cristo, o sea, lo ponen porque, bueno, pues no te van ahora a poner un artículo ahí de 80 páginas explicándotelo, ¿no? Pero podrían poner un artículo de 80 páginas. Hay mucho que hablar, pero bueno, alrededor del año 44, yo tampoco me voy a parar en eso. No es una carta en sí, Santiago, sino está considerada como una epístola general o universal. ¿Eso qué quiere decir? Son las que no están dirigidas a un grupo específico, sino que se escriben para que circulara por las iglesias, ¿no? Una epístola, es la diferencia de epístola a cartas. Por ejemplo, él dice que quienes la reciben son las 12 tribus que están en la dispersión. En el versículo capítulo 1:1 dice: Santiago, siervo de Jesucristo y del Señor, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, a las 12 tribus. Bien, no debemos de tomar a las 12 tribus como Israel en sí, sino probablemente se refiere él a los judíos convertidos que se habían esparcido o se estaban esparciendo. Y él, cuando habla de Israel o de los judíos que se habían esparcido, pues decide escoger esta frase, ¿no? A las 12 tribus que están en la dispersión. Es más o menos lo mismo, pero bueno, por afinar un poco más. Pero él los llama hermanos en la carta, en la epístola, 15 veces, y 3 veces los llama amados hermanos. Por tanto, aunque son judíos, aunque él dirige la carta a las 12 tribus que están en la dispersión, no a una iglesia local, sino a varias, a muchas. Sin embargo, vemos que esas personas ya, aunque eran judíos, eran parte de congregaciones cristianas ya, porque él les llama hermanos y él les llama amados hermanos. Es una frase que el Nuevo Testamento, o una denominación que el Nuevo Testamento se usa exclusivamente para personas que eran parte de la iglesia, no del pueblo judío. Así que judíos cristianos que algunos creen que por causa de su fe son expulsados o tienen que irse. Sabemos que pronto ya, en el año 40, 50, ahí hay también dudas en cuanto a cosas, pero ya en el año 40, 50 ya empieza a haber persecución y problemas a la iglesia. Por ejemplo, tenemos la carta a los Hebreos, que es una carta que está escrita antes del año 70, Hebreos se fecha alrededor del 65 aproximadamente,
Y ya sabemos que ahí, por ejemplo, cuando el autor de Hebreo le escribe a ellos, les dice que ellos han sufrido el despojo de sus bienes. ¿Qué quiere decir eso? Que posiblemente que habían sido expulsados, y algunos de ellos habían sido encarcelados, porque él le dice a ellos que se habían acordado de los presos. Entonces, no es descabellado pensar que estos creyentes que habían sido esparcidos, en parte ya eran por problemas que había con el cristianismo. Eso sabemos que a partir del año 70, pues se acució y una serie de cosas que pasaron. Por ejemplo, el autor, hay a varios Santiagos o Jacobos en el Nuevo Testamento, ¿no? Hay 4 o 5. Yo no voy a entrar en eso tampoco porque hay mucha discusión en cuanto a eso, pero la mayoría de las personas creen que este Santiago del que estamos hablando es el medio hermano del Señor. Sabemos que Jesús tuvo hermanos y uno fue Santiago, que era sí hijo de María, perdón, hijo de José, pero no de María. Ya estaba yo colándome ahí. Hijo de José, pero no de María. No. Exactamente, al revés, eso es. Ya está, me he enajenado. Bueno, al principio sabemos que Santiago dudó de Jesús. Ahí lo tenemos en los Evangelios. Pero, por ejemplo, en 1.1 él dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es interesante que algunos apuntan aquí a que Santiago está dándonos una nueva relación que él tiene con Jesús. Era su medio hermano, pero él ahora ya se considera un siervo, un esclavo, y a Jesús le llama Señor, Curios o amo. O sea que ya él ha entendido perfectamente quién es Jesús, que Jesús era el Hijo de Dios, etc. Y aquí se nos deja ver esto, ¿no? Que su relación con Jesús ya no es tanto de hermano, sino de amo, de siervo a amo con Jesús. Vale. Fue una de las cartas, Santiago fue una de las cartas que tuvo problemas para entrar en el canon del Nuevo Testamento. O sea, cuando se decide cuáles son los libros que tienen que entrar en el canon, se reconocen más bien, Santiago, pues no Santiago solo, hay otros libros, como Hebreos, Filipenses, Gálatas, hay varios. Pero Santiago fue uno. Incluso en la Reforma, cuando llegamos, nos encontramos con que los reformadores, sobre todo el que es famoso en criticar esta carta, es Lutero. Por ejemplo, en 1522, él dijo lo siguiente, Martín Lutero dijo lo siguiente de Santiago, dijo, la epístola de Santiago es una epístola poco significativa en comparación con aquellas ya que no tienen ninguna característica del Evangelio. O sea, él compara, sobre todo, Lutero compara a Santiago con Romanos, y él dice, esto no vale para nada, más o menos, ¿no? Incluso él llegó a decir casi que era una epístola de paja, porque no tenía ningún contenido doctrinal. Ahora, antes de que juzguemos a Lutero, tenemos que pensar que eso tiene un contexto. Bien, ¿cuál es el contexto de eso? El contexto fue el mal uso que la Iglesia Católica Romana, ICR, Iglesia Católica Romana, hacía de Santiago II para defender la doctrina de la justificación por las obras. O sea, Lutero creció entendiendo que la Iglesia Católica lo que decía usando Santiago era que la salvación era por la justificación, o sea, por medio de las obras. Y él a eso se revela, y él está en ese combate y siempre va a Roma, ¿no? Así que le parece que ir a Santiago, pues como que no. Así que hay que entenderlo, aunque después él rectificó y tradujo Santiago como otro cualquier libro y lo reconoció. Pero al principio sí tuvo dudas. Bueno, Lutero tuvo dudas de otras muchas cosas, pero era normal. O sea, pensemos que cuando tenemos la Reforma, venimos de lo que se llama la era del oscurantismo en la Iglesia. 1000 años, un milenio. O sea, desde el siglo V más o menos hasta el XV o XIV es un milenio entero, 1000 años uno detrás de otro, donde se conoce como la edad del oscurantismo, donde ¿qué hizo la Iglesia? Entre comillas, ¿no? La Iglesia Católica que empezó después de la persecución, después de la conversión de Constantino y todo eso, pues lo que hicieron fue hacer esto. Ya está, cerraron la Biblia y ahí empezaron todas las ideas,
todos los ¿cómo se llaman esto? Roma, pero no, dogmas, ¿cómo se llaman? No me sale ahora. Lo que usaron para las indulgencias también, pero cuando decían, bueno, esto es un trozo de la cruz de Cristo. Reliquias, tiene otro nombre, pero reliquias vale. Empezaron todo eso. Y cuando los reformadores llegan, nadie había estudiado la Biblia, en serio, durante 1000 años. Nadie, absolutamente nadie. Y ellos empiezan a estudiarla. O sea, Lutero cuando entra en un seminario a estudiar, él pensaba que el Nuevo Testamento era los Evangelios y 2 libros más. No tenía ni idea que existían 27. O sea, ahí entender que para ellos no fue fácil tampoco, no abrir todo el camino que abrieron. ¿Cuál es el tema de Santiago? Bueno, yo estuve viendo varios, aquí ya no he puesto los autores porque, en fin, tampoco... ¿Cuál es el tema? Bueno, básicamente casi todos van por el mismo camino, ¿no? Por ejemplo, un escritor dice, el tema es la fe sin obras es muerta. Eso es lo que dice uno. La fe sin obras es muerta, totalmente de acuerdo con eso. Por ejemplo, Carballosa, en el comentario que tiene, que es muy bueno, es un poco árido el comentario de Carballosa, porque depende a qué estés acostumbrado a leer, pero claro, le digo, Carballosa es un libro muy técnico, que te dice, esta palabra en griego es tal y significa tal, y está en tal tiempo y no sé qué. Es un poco árido, pero vale la pena compararlo. Él dice que el tema del libro es fe en acción. Fe en acción. Otro escritor dice, el crecimiento personal en la vida espiritual. Crecimiento personal en la vida espiritual. Está muy bien también, porque al ser una carta muy práctica, este título a mí me ha gustado, ¿no? O este tema. Otro es una fe viviente que produce obras, también. O otro dice, la prueba de la fe genuina es una vida transformada. Hay una cosa que está clara en Santiago, y es que Santiago lo que va a hacer énfasis es en lo que dijimos antes, ¿no? En que no es solamente que yo conozca algo, sino también que lo viva. Y como dijimos, ahí está la dificultad, ¿no? Yo conozco en la Biblia que no puedo mentir, ¿no? Pero voy y miento. O sea, y pedimos perdón al Señor y todo eso, ¿no? Pero he dicho la mentira como podía decir otra cosa. Y yo nosotros cómo lo vamos a titular, pues es así. Si no lo veo, no lo creo. Si no lo veo, no lo creo. En el sentido de que Santiago lo que nos va a decir es, bueno, tú dices que tienes sabiduría, bueno, pues tienes que demostrarla. Tú dices que tienes fe, pues tienes que demostrarla. O sea, yo tengo que verlo. Y eso es así. La vida cristiana es evidente, tiene que ser evidente. No perfección, por supuesto, pero sí, la vida cristiana tiene que ser evidente. Ahora, ¿cuál es el propósito? Bueno, diríamos 3 propósitos tiene esta carta. Primero, animar a las iglesias. Animar a las iglesias en un probable comienzo de la persecución. Mirad, solo tenemos que leer del 1 al 4 para darnos cuenta. Vamos a leerlo. Santiago, ¿estáis ahí? Santiago, capítulo 1. Vamos a leer ahí unos 4 versículos. Veis cómo Santiago empieza pues con este propósito, ¿no? De animarles. A veces, cuando se nos exige, por ejemplo, vamos a ver que Santiago a veces nos exige mucho, pero animando, ¿no? Y está bien también. Santiago no siempre nos va a meter 4 estacazos en la cabeza, ¿no? Sino que a veces también lo hace. Mirad, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce o tiene que producir paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos o maduros o íntegros y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, ya empieza, ¿no?, hablándole de que, poniéndole en perspectiva, eso lo vamos a ver el martes que viene, ¿no?, poniéndole en perspectiva, mostrándoles otra perspectiva. Ellos posiblemente están mirando hacia abajo por las pruebas que tienen, lógicamente angustiados, nerviosos, preocupados,
con dolor, con necesidades, con cosas, y están mirando hacia abajo, ¿no? Y Santiago lo que les va a decir es, oye, mira, yo quiero animaros y deciros que aún esas cosas que vosotros estáis pasando, bueno, pueden ser positivas para vosotros y pueden producir en vosotros paciencia, y pueden producir fe, y pueden producir sabiduría, y que sin que os falte cosa alguna, ¿no? Lo veremos, ¿no? Porque es curioso, a alguien que le está faltando algo, cuando tú tienes una prueba es que te falta algo, te falta dinero, te falta recursos, te falta salud, o te falta lo que sea, ¿no? Y sin embargo él dice, bueno, la idea es que no os falte cosa alguna. Curioso, pero bueno, ya lo veremos. Segundo, bueno, corregir algunos aspectos. Corregir también algunos aspectos. Había cosas ya que hablar en las tempranas congregaciones. Es curioso esto, ¿no? Porque si estamos pensando en Santiago, en el año 44 no ha pasado tanto tiempo desde que Jesús ha muerto y desde que los apóstoles han estado predicando, y aquí tenemos a la, no sé por qué, idealizada por todos nosotros iglesia primitiva, porque idealizamos, ¿no?, la iglesia primitiva, como si ahí no pasara nada, ¿no? Y siempre nos vamos a Hechos 2, cuando nos dice que tenían todas las cosas en común y comían y partían el pan y las oraciones y perseveraban unánimes, no sé qué, no sé cuánto, decimos eso, ¿no?, para idealizar la iglesia primitiva. Pero no vamos al capítulo 5, ¿no? Porque Ananías y Zafira también eran de la iglesia primitiva, lo mismo, ir allí y leerlo. O sea, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que al final el ser humano es el ser humano. Y Santiago lo que nos va a decir es que es necesario conocer nuestro corazón, en primer lugar, ¿no? Y conocer que el ser humano es el ser humano. Y que tenemos siempre esta tendencia. Pero Santiago nos va a hablar de que hay que la fe ponerla en acción, ¿no? La fe ponerla en acción. O sea, si yo, por un lado, estoy reconociendo que está bien, estoy reconociendo que tengo estas cosas en mi vida, o que estoy fallando en mi vida, o que tengo este problema en mi vida, Santiago nos va a decir, bueno, no solamente te quedes con eso, pon en acción o pon en marcha las cosas que tú sabes. Y a veces es eso, ¿no? Porque a veces nos estamos enrollando nuestras cosas, ¿no? Y es que no sé, es que esto, es que esto, es que esto, es que esto. Y a veces la solución está en hacer algo, dejar de quejarnos y de chillar tanto, ¿no? Y hacer algo, porque muchas veces no hacemos nada, solo nos quejamos, y hay que ver, y cómo soy, y es que no avanzo, y es que no crezco, y es que no puedo con esto, y es que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y Santiago nos va a decir, bueno, pues pon tu fe, o sea, demuéstrame que eso que tú dices es verdad, ¿no? ¿Cómo lo puedes demostrar? Pues lo vamos a ver avanzando. Tercero, hacerles ver la necesidad de sabiduría. Algunos apuntan a capítulo 3, versículos 13 al 18, como el centro de esta epístola. Vamos a leerlo, 3 del 13 al 18. Algunos apuntan a que este es el centro, el corazón de esta epístola. Capítulo 13. Mirar, ¿no?, lo que os acabo de decir yo ahora, de que no es solamente con quedarnos en lo que sabemos, sino dar un paso. Dice Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contiendas y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, no dice, fíjate, me ha salido la palabra guatemalteca. Fíjate que dice celos y contiendas y no apunta a los otros. No dice, si tenéis celos y contención en vuestro corazón. No, Santiago no dice, si tenéis celos y contención es por culpa del otro, no, dice, en tu corazón. No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. O sea, lo vamos a ver en su momento, pero ¿cuál es la sabiduría animal y diabólica? La que cuando hay estos problemas no mira a su corazón, sino mira al otro o a la otra. Y ahora, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y todo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tú y yo cuando leemos este versículo 17, normalmente ¿qué hacemos? Y yo me pongo, por supuesto, ¿qué hacemos cuando vemos este tipo de sabiduría? ¿Veis la sabiduría que hay ahí? Pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Tú y yo, ¿qué decimos normalmente? Aquí imposible, ¿no? Llegar. ¿Quién llega aquí? ¿Quién puede cumplir con esto? Yo estoy muy lejos de esto, Señor, ¿no? Eso es lo que decimos. Pero, ¿qué tal si empezáramos por decir, bueno, pues, ¿cómo puedo yo practicar esto? Empezar simplemente por eso. Algo podremos hacer, ¿no? No de 0 a 100, pero de 0 a 1 a lo mejor sí podemos hacer algo, esa es la idea. Descubriendo en este pasaje la verdad esencial para el cristianismo, que no se puede vivir sin sabiduría. Y la Biblia, por ejemplo, menciona, ¿no?, que Dios desecha al hombre que se cree sabio en su propia opinión. Y la sabiduría, Proverbios habla mucho, por ejemplo, de eso. Y la Biblia habla mucho, o sea, Proverbios 8 personifica la sabiduría y las características de la sabiduría en una persona. Y es lógico, nosotros estamos muy condicionados por lo que nos rodea, por nuestro propio corazón, por nuestra propia cultura, tantas cosas, ¿no? Y sí necesitamos sabiduría realmente. Por eso luego va a decir, y el que tenga falta de sabiduría, pues que se la pida a Dios, ya está, tan fácil. Ahora veamos para terminar el argumento de la carta, un poquito el argumento. Bueno, una fe real es consistente con lo que cree, eso es lo que nos va a decir Santiago. Una fe real, no muerta, sino viva, es consistente con lo que cree. Se supone que mi fe, la fe es la confianza, ¿no?, que yo tengo en Dios. Esa confianza que yo tengo en Dios debe de ser consistente con lo que yo creo, con lo que yo creo, ¿no? O sea, con lo que yo vivo, perdón. Lo que yo vivo tiene que ser consistente. No puede haber un divorcio ahí, ¿no?, entre lo que creo y lo que hago. La vida de un cristiano, según Santiago, es radicalmente opuesta al mundo. Radicalmente. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice Santiago. Bueno, está bien. Los demonios también creen y tiemblan. Y yo diría aquí que Santiago casi podía poner un paréntesis diciendo, igual que tú. Es la sensación que a mí me da, ¿no? A mí me nace poner esto, ¿no? ¿Tú crees que Dios es uno? Bueno, perdón, estoy yo ahí para leer. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Igual que tú. Eso es lo que está diciendo Santiago, porque es verdad. O sea, al final nosotros creemos que Dios existe y en la Biblia creemos y en todo eso, pero ¿qué hacemos muchas veces? ¿O cuál es en qué podemos caer? En el mismo defecto que los demonios. Los demonios creen en Dios y tiemblan de miedo, ¿no? Porque saben, pero no cambian su vida. Los demonios no cambian su vida, ellos van a seguir igual, a pesar de ese temor que tienen en Dios. Bueno, que a nosotros no nos pase eso. Dice, mas si quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Esa es la idea, ¿no? El cristianismo radicalmente opuesta a la fe del mundo. Eso no quiere decir perfección, claro que no. En ningún momento estamos diciendo esto, ¿no? Porque podríamos ir a otras partes de la Biblia donde no es solamente que nos sugiera que tú y yo vamos a pecar, sino que lo da por sentado. Por ejemplo, 1 Juan da por sentado que tú y yo vamos a pecar. Si no, ¿para qué ponernos un abogado? ¿Cuándo vas a contratar un abogado? ¿Cuando no tienes problemas? Lo vas a contratar cuando tienes problemas, ¿no? Bueno. Él asume, o sea, Santiago asume que tenemos un problema y lo llama por su nombre, pecado. Él lo asume. Y no tiene problema en apuntar al responsable, o sea, el responsable soy yo de ese pecado. El responsable soy yo. Por ejemplo, vamos a ver en capítulo 1, ¿no? No sé si lo pongo ahí, pero si no lo digo ahora mismo ya. Vamos a ver en capítulo 1 que cuando Santiago habla del pecado,
en capítulo 1, solo menciona a un responsable del pecado. Tú y yo, no menciona a nadie más. O sea, no menciona a Satanás, ni al vecino, ni a tu esposa, a tu esposo, ni al compañero de la universidad, ni al compañero de trabajo, ni nada que se le parezca. Eres tú y soy yo. Santiago no tiene problema en decir, hay este problema, el pecado, y el máximo responsable eres tú. El máximo responsable, lo que Santiago nos va a hacer es que, al final, ¿por qué pecamos? Porque no tomamos una decisión con eso, nos dejamos seducir y arrastrar por eso. Pero bueno, ya iremos ahí. Es decir, en el momento de pecar, amo más mi pecado que a Dios. Ese es el problema que solemos tener. En ese momento, no digo que no amemos más a Dios que a otras cosas, seguro. Pero en ese momento en el que pecamos, yo estoy amando más eso que hago que a Dios. Porque si en ese momento yo amara más a Dios, ¿qué haría? Decir que no. Pero en ese momento yo estoy amando más, de alguna forma, eso que a Dios. O me permito decir, bueno, voy a hacer esto, luego después ya le pido perdón al Señor. Santiago nos va a hablar de eso también. Y eso no es algo que hay que asumir, es decir, no hay que asumir que yo amo mi pecado más que a Dios, sino que contra eso tendremos que rebelarnos, nos lo va a decir el capítulo 4. Se supone que al convertirme, el Espíritu Santo viene a mi vida y produce fruto. Y el fruto está en Gálatas 5. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Parece que estáis rezando, parece que estáis en misa. El último, ¿cuál es? Dominio propio. Y el dominio, algunos apuntan, el dominio propio es muy importante, como el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo es el que me da el poder para decir no al pecado. Yo de mí mismo puedo caer en el pecado. Pero el fruto del Espíritu Santo es dominio propio. ¿Dominio propio para qué? ¿Para aguantarme de a uno, darle una aguantada? A veces puede ser que sí, pero sobre todo para dominarme. O sea, yo no puedo yo solo decir que no al pecado. Pero el Espíritu Santo, si yo me lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me da la posibilidad de tener dominio propio. Sobre todo dominio propio, ¿para qué? Pues para decir que no al pecado, que es lo primero del dominio propio. Decir que no al pecado antes que a otras cosas. Santiago nos va a decir que la vida cristiana de este lado de la eternidad no es fácil. Claro que no, ¿quién dijo que es fácil? No es fácil. Pero eso tampoco quiere decir que eso sea un argumento para vivir como quiero, eso tampoco. Eso tampoco, porque si con la idea de que la vida cristiana no es fácil, ese es un argumento mío para hacer lo que quiero, entonces, ¿cómo es mi fe? Muerta. Entonces, mi fe es una fe muerta. ¿Por qué? Porque no produce obras, o no produce las obras que tendría que producir. Hay cosas, está claro, ¿no?, que hay cosas que en la vida de un cristiano no pueden estar. No deben estar. Ponle la palabra que quieras, no puede o no deben estar, pero también no decimos lo siguiente a veces, y es que hay otras que no deberían faltar. Siempre hacemos énfasis en lo que no debemos hacer, en lo que no debemos hacer. También habrá que hacer énfasis un poco en lo que sí debemos de hacer. Y Santiago, en ese sentido, es súper práctico. Santiago te va a decir, no hagas esto, sí haz esto. Esto no debe estar en tu vida, esto que no falte, por favor. Eso es lo que nos va a ir diciendo Santiago. No podemos conocer la verdad y vivir en la mentira. No, eso no resulta. No resulta porque, por ejemplo, mirad Santiago lo que dice en el capítulo 1, versículo 22. 1:22 es el famoso versículo de Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ahora, ¿cuál es el peligro, según Santiago, de ser oidores y no hacedores? Que nos engañamos a nosotros mismos. No estamos engañando a nadie. Eso pensamos nosotros.
que puedo engañar a alguien, que puedo ocultar esto, pues me estoy engañando a mí mismo, dice Santiago. Por ejemplo, ¿qué dice unas páginas adelante Pedro en este sentido? Como hijos obedientes, versículo 14, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Veis la palabra que usa Pedro? No os conforméis. O sea, la indolencia es un desastre en la vida cristiana. Es decir, bueno, me conformo. Bueno, es que yo soy así. Bueno, es que mis circunstancias, es que yo no... Y estamos siempre con eso, ¿no? Con el yo soy así y tal y no sé qué. Y eso es una forma de, en el versículo 14 estamos, de conformarnos a... O cualquier pecado, ¿no? Bueno, pues como yo esto antes lo hacía, antes de cristiano, y claro, pues yo esto... Pues no, dice Pedro entonces, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y esto lo volvemos a decir. Pedro no está diciendo que seas santo como Dios, sino está diciendo que como Dios es santo, tú debes ser santo. Es distinto. Es decir, él no está diciendo que tú seas santo como Dios. No, eso no se puede. Pero está diciendo, como Dios, o sea, puesto que Dios es santo, ¿cómo voy a ser yo? ¿Un desgraciado? ¿Un impresentable? Pues no debe ser. Porque escrito, y luego dice, en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Para Santiago, la obediencia es la marca distintiva del cristianismo. Por eso él dice, sed hacedores y no solamente oidores. Sed hacedores, porque es lo que estábamos diciendo antes. ¿Qué es más fácil? ¿Oír o hacer? Oír es tan sencillo como abrir tus oídos o ponerte unos audífonos ahí. Y ya está, ya escuchas. Lo escuchas. Pero hacerlo no es fácil, ¿no? Por eso Santiago dice, el consejo de Santiago, mira, no seáis solamente oidores, sino hacedores. ¿Por qué? Porque os engañáis a vosotros mismos. ¿Y cómo nos engañamos? Pues conformándonos con lo de antes, procrastinando. La procrastinación espiritual es muy mala. ¿Qué es procrastinar? Decir, bueno, mañana lo hago, ¿no? Hoy no, mañana. Como decían el Mota, ¿no? El Cruz y Raya, ¿no? Hoy no, mañana. O como ponían en las tiendas, ¿no? Mañana se fía. Claro, y tú llegabas mañana y yo me acuerdo que eso a mí era niño y me costó entenderlo, ¿eh? Porque mi mamá me mandaba por el pan y yo leía eso y digo, ¿qué significa esto? Que hoy no se fía y mañana sí. Hasta que luego crecí y me di cuenta de mi torpeza. Pero procrastinar espiritualmente es eso, es decir, bueno, me conformo, bueno, es que estoy aquí, bueno, ya lo haré, bueno, ya cuando esté mejor, bueno, cuando me sienta más fuerte, bueno, cuando tenga más tiempo, bueno, cuando ya logre no sé qué, bueno, y estamos siempre esperando, ¿no? Esperando. El que tiene una fe muerta, nos va a decir Santiago, es arrastrado de un lado para otro. El capítulo 1:6. Pero habla de la sabiduría, ¿no? Lo que dijimos, bueno, dice versículo 5, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Bueno, ya veremos lo que es la sabiduría de Dios, pero dejémoslo aquí, ¿no? Sin reproche le será dada. Y ahora dice, pero pida con fe. ¿Con qué tipo de fe? ¿Con una fe muerta? No, una fe viva. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una a otra parte. Y mirad el versículo 7. No piense, y ahí la forma verbal de este verbo es pensar subjetivamente. Está él pensando, ¿no?
No piense, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Fuerte, ¿no? Fuerte. Pida con sabiduría, pídala a Dios, pero que no dude, porque el que dude es como lo anda el mar, que anda de un lado para otro, y que no piense subjetivamente, o sea, que no piense él mismo para sí mismo, que recibiera alguna cosa alguna del Señor. No sé si por ahí viene, no sé si por ahí puede venir a veces las pocas respuestas a nuestras oraciones que vemos. No sé si por ahí pueda venir las pocas respuestas que vemos en nuestras oraciones. Porque ¿para qué pedimos? Y Santiago nos lo va a decir. ¿Cuál es la meta de la vida? ¿En qué estamos pensando en la vida? ¿Cuál es nuestro propósito en esta vida? Una de las cosas que ahí en un congreso que estuve predicando a los pastores, se lo dije, ahora me vino ahora a la mente, se lo dije, ¿no? Y les dije, y vale para cualquiera de nosotros, el Evangelio no es una forma de ganar nada, sino es una forma de perderlo todo. Eso es el Evangelio. No es una forma de ganar nada en la vida, sino es perderlo todo. El que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. Ese es el propósito de Dios. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué? ¿Para acumular cosas? No, estamos aquí para otra cosa. Dice Santiago, no recibirá cosa alguna del Señor. Pero bueno, ahí vamos a entrar. Y digo yo que qué contraste con el Salmo 37:4, ¿no? Cuando dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y yo os lo he dicho, la palabra deleítate ahí es una palabra muy interesante porque viene como, es como una persona como femenina, ¿no? Femenina. Y la idea es una persona moldeable. Eso es lo que está diciendo el Salmo. Sé moldeable en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, cuando tú y yo somos moldeados por la sabiduría de Dios y por la voluntad de Dios, entonces Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero cuando andamos por la vida solo pidiendo y no dudando y pidiendo cosas, como vamos a ver en el libro, dice, pues no pensemos que recibiremos tal cosa. ¿Por qué? Pues porque Dios no está para darnos cosas. Dios no está para darnos cosas materiales. Dios está para darnos cosas espirituales. Las bendiciones que Dios promete no solo son materiales, que sí las necesitamos, ¿no? O sea, Jerónimo necesita un trabajo para vivir, ¿no? Si no, ¿de qué va a vivir? ¿De Ana? Lo echa al... No. Un trabajo para vivir, ¿no? Pero no es solo para eso. Por ejemplo, Jesús lo dijo, ¿no? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea, o no solamente consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y cuando yo me dejo moldear por el Señor, pues el Señor me puede conducir y llevar. Lo dijimos cuando estábamos viendo el libro de Esdras. ¿Cuántas veces, no? Dios frustra nuestros sueños. ¿Cuántas veces Dios vamos avanzando y nos interrumpe? Parece que todo va bien y de repente se interrumpe la vida, ¿no? Pasa algún problema, alguna necesidad, algo, y parece como que Dios está frustrando eso, ¿no? En nuestra vida. Si íbamos tan bien y no se iba tan bien, ¿por qué ahora este problema? Bueno, a lo mejor será Dios que está intentando moldearnos y darnos aquellas cosas que primero están en su corazón y después deben de estar en el mío también. Porque yo, por ejemplo, cuando pido una cosa material, ¿para qué la pido? Pues la Biblia me dice, ¿no?, que tiene que ser para glorificar a Dios. Porque, por ejemplo, aún la tierra que Dios le dio a Israel, ¿para qué Dios le dio una tierra que fluía leche y miel? ¿Para estar debajo de una hamaca tomando miel, como el oso ese
¿Cómo se llama el oso que toma la miel? Winnie the Pooh. ¿Para estar como Winnie the Pooh en una hamaca? No, no estamos para eso. ¿Por qué lo sabemos que Dios no le había dado la tierra para eso, sino para glorificar a Dios? Porque cuando Israel no glorificó a Dios con los bienes materiales que Él le dio, ¿qué hizo Dios? Lo vimos en Esdras, ¿no? Los expulsó de la tierra. Al exilio, 70 años. Porque ellos, con lo que Dios le dio, no estaban glorificando a Dios. Y Dios se lo tuvo que quitar. No, fuera. Y los quitó de allí. Para Santiago no se puede estar con un pie aquí y con otro fuera. Para Santiago no se puede estar con un pie en un sitio y otro pie en otro. Tenemos que decidirnos, ¿no? O en un sitio o en otro. A medias no podemos estar porque no funciona y porque según Santiago, ¿qué estaremos haciendo? Engañándonos a nosotros mismos. John Piper dice que la vida cristiana es una cuestión de amores. ¿Amo a Dios o a mis pasiones? No hay otra. Y eso es verdad, no hay otra. El ser humano está hecho para eso. O amamos a Dios o amamos a lo demás. No podemos amar. Jesús dijo, ¿no? A las dos cosas no puede ser. O sea, tú puedes, como dice de aquí, ¿no? Pensar subjetivamente que sí es posible. Pero Jesús lo dijo. No es posible. Al menos Dios no lo recibe. Yo digo, yo puedo vivir amando a Dios y a la riqueza, sí, probablemente sí, pero Dios eso lo recibe, no lo recibe. Terminamos con este versículo. Miqueas dice, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. ¿Qué espera? Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es un buen resumen también del libro de Santiago. Practicar la justicia, o sea, hacer lo que es justo delante de los hombres y de Dios, no andar mintiendo, engañando, defraudando, etc. Amar la misericordia hacia las personas y humillarnos delante de Dios también. O sea, está claro aquí lo que dice, ¿no? Bueno, nos esperan semanas creo que muy buenas y anímate a seguir viniendo, anima a otro para que venga también. Dile a alguien, no sabes lo que te has perdido el martes, de verdad, no sabes lo que te has perdido. Y si cada uno traemos uno el martes que viene, pues podemos ser el doble. Bueno, vamos a orar, a pedir a Jerónimo que ore para terminar.